López Ladrón, soy psicoanalista en formación e investigadora en formación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. A continuación os voy a exponer unas breves reflexiones sobre el diálogo que puede existir entre el feminismo y el psicoanálisis. Esto es una comunicación que está dentro del quinto Congreso Internacional organizado por la Universidad de Sevilla, entre otras, titulado Micromachismos. Para mí este trabajo es un reto a nivel teórico, puesto que yo creo que ambos campos de saber en este diálogo pueden crecer en sus bases conceptuales. En concreto, el objetivo de esta comunicación está centrado, ¿no?, en interrogar las reivindicaciones feministas desde el psicoanálisis y ver si el psicoanálisis puede ofrecer ciertos aportes teóricos, ¿no?, que den lucidez al proyecto emancipatorio igualitario que se propone, ¿no?, el feminismo. Sabemos que el feminismo es un movimiento social y político que nace en Occidente alrededor del 18 de forma muy regular, pero que ya desde entonces estaba presente y que persigue la igualdad de derechos y de trato de los hombres y las mujeres. Esta causa sabemos que ha promovido el cese y la transformación en muchos de los casos de distintas formas de opresión y dominación de las mujeres como colectivo, aunque todavía queda muchísimo camino que recorrer y que conquistar. Es un espejismo pensar que existe una igualdad de trato actual, por ejemplo, en países como España. Sin embargo, pensamos que estas reivindicaciones cada vez ocupan un papel más importante en la agenda de muchos partidos, y también podemos decir que el lugar que ocupa la mujer en una sociedad es un indicador que ahora mismo se utiliza mucho en Occidente para ver el nivel de bienestar y el progreso de un país. Sabemos también que los feminismos, pues, teóricamente tienen una política absolutamente revolucionaria porque buscan cambiar las bases antropológicas en las que están asentadas las sociedades, quieren cambiarlas, ¿no? Y el psicoanálisis, por su lado, es una teoría que yo creo que puede ayudar a los feminismos a ver si estos cambios o esta lucha que se propone pues es posible o no, y cómo podría apoyar o qué camino emancipatorio igualitario apoyaría, ¿no? A continuación vamos a realizar 3 breves aportes psicoanalíticos que yo creo que van a dar bastante luz para luego poder entender, ¿no?, desde qué lugar teórico pensar estas reivindicaciones. El primer aporte teórico lo hemos titulado La posición femenina. Disculpar. El psicoanálisis, igual que Freud, igual que Simone de Beauvoir, ¿no?, y se preguntó qué era ser una mujer. Freud se pasó toda su vida, ¿no?, de alguna manera intentando entender qué es lo que querían las mujeres. Lacan también tomó este testigo, ¿no?, y esta definición que vamos a ofrecer a continuación la encontramos en un texto titulado Las fórmulas de la sexuación, de Lacan, en el 1972. Él lo que plantea es que un sujeto puede colocarse o puede ocupar el lugar de posición femenina y masculina de manera indistinta, es decir, ser una mujer o ser un hombre no es patrimonio del género. Son posiciones psíquicas. Estas posiciones se diferencian por la relación que tienen respecto del falo. El falo para el psicoanálisis es el símbolo de poder y la cara visible del deseo. La posición femenina y masculina se colocarían de forma diferente respecto del falo y gozarían de forma distinta. La masculina se coloca más en el lugar de ser el falo y apunta al otro como objeto de su deseo, y la femenina se coloca en el lugar de ser objeto de deseo, ¿no?, del otro, y también en sentir que puede tener o no el falo, ¿no? De esta forma, pues le confiere un poder distinto en la relación, ¿no? Le dice al otro, ¿no?, tú eres el falo en tanto yo te reconozco como tal, ¿no?, y gozo en tanto yo sienta que tengo tu deseo. De todas formas, Lacan no define la posición femenina por entera desde la lógica fálica. Dice que la mujer, ¿no?, que la posición femenina puede gozar más allá del falo. En esto coloca a la mujer en un lugar de ventaja frente al hombre, porque dice que la mujer no es toda fálica y que puede de alguna manera estar en el mundo de una manera distinta, ¿no? Esto es súper interesante porque lo que viene a decir es que
el posicionamiento femenino se ubica en un terreno mucho más abierto y su forma de estar en el mundo no podría explicarse con referentes universales como sí se puede explicar la lógica fálica, ¿no? Esta lógica que introduce Lacan, que sería la lógica de que no existe un universal sobre lo que implica ser una mujer, sobre lo que no existe, ¿no? Una forma que explique cómo goza una mujer, no está puesta en definitiva por lo singular. Lacan la titula, ¿no? La lógica del no todo, ¿no? Y pues bueno, es un mensaje que lo que viene a decir es que un sujeto colocado en una posición femenina es capaz de entender que no existen proyectos universales que puedan llegar a conquistar una plenitud vital, ¿no? Y que de alguna manera no todo puede simbolizarse y tampoco todo puede ser, ¿no?, posible en la vida, ¿no?, de alguna forma, por esta dificultad lógica, ¿no?, en poder significar todo. Esta realidad ha hecho, ¿no?, pues que las personas que ostenten este lugar o esta posición femenina hayan sido de alguna manera más perseguidas, ¿no? Este segundo epígrafe de la violencia contra lo femenino, ¿no?, pues es lo que viene a decir, ¿no?, que del mismo modo, como hemos dicho antes, la violencia contra lo femenino no es patrimonio de los hombres contra las mujeres, aunque es verdad que este dato es mucho mayor, ¿no? Pero vamos, que la violencia contra lo femenino puede ser ejercida de una mujer contra una mujer, de un hombre contra un hombre, o de una mujer contra un hombre, o un hombre contra una mujer. Que el origen estructural de esta violencia pues, puede atender a diferentes causas o explicaciones. Una de ellas, como venía a decir, se localiza en este rechazo que produce la forma de goce no fálica. El goce femenino, al no ser por entero simbolizable, remite a un lugar desconocido para la lógica masculina, y esto asusta y en ocasiones genera violencia, ¿no? Y también otra de las razones que habitualmente es motivo de consulta que explica esta violencia contra lo femenino es lo que suele estar en juego en la relación entre una persona que maltrata a otra, ¿no? Y es la destrucción por parte del maltratado de toda posición de sujeto en privilegio de una posición de objeto, ¿no? El maltratador, para sostener su propia realidad, necesita agredir al otro, ¿no?, y tratarlo como un objeto degradado, ¿no? En consecuencia, el psicoanálisis entendería, ¿no?, que el buen trato, ¿no?, pasaría por asumir, ¿no?, la diferente forma, ¿no?, en la que cada uno puede llegar a gozar y aceptar las diferencias del otro, ¿no?, como marco constitutivo de la relación. Incluso el psicoanálisis pensaría desde esta lógica, ¿no?, que la expectativa saludable es que en las posiciones, ¿no?, masculina y femenina dentro de una relación pues incluso se puedan intercambiar. En cuanto al rechazo con lo femenino, es muy interesante porque Lacan dice que la cura psicoanalítica es decir sí a la feminidad, ¿no? Y esta conclusión la encuentra en un aporte que realiza al final de su vida Freud en un texto que se titula Análisis terminal e interminable, que lo que viene a decir es que encuentra que los sujetos tienen en el camino a la cura se encuentran con un impedimento, un obstáculo psicológico que él titula como el rechazo a lo femenino, ¿no? Esta explicación está ligada a que el paciente, para aceptar la posición femenina, como hemos dicho, tiene que participar de la lógica del no todo. Y aceptar esta lógica, en definitiva, es asumir, como introducíamos, la relación del sujeto con lo imposible, ¿no? Es decir, asumir la posición femenina es asumir la posición del no todo. Asumir la posición del no todo es asumir que no todo en la vida es posible, que no todo puede ser simbolizado, y lejos de ser algo que genere impotencia, yo creo que es un mensaje bastante liberador. Lo que pasa es que suele asustar. Lacan, además, en su enseñanza se detiene mucho en transmitir este mensaje. Él dicta una fórmula muy famosa que habla de que no existe relación sexual, lo que significa que es que no existe una complementariedad, por ejemplo, perfecta o proporción sexual perfecta entre los sujetos, a lo que nosotros podemos añadir, ¿no?, que no existe la identidad plena, como que no podemos serlo todo, como que no existe la sociedad perfecta, ¿no? Y esta imposibilidad, además, es muy interesante porque nos coloca a todos los sujetos en el mismo plano de igualdad, ¿no? Es decir, todos ante lo imposible somos iguales. Asumir, en consecuencia, la lógica del no todo implica poner en cuestión el saber absoluto, hacer existir la lógica de lo singular, que se resiste a cualquier suerte de imperialismo, ¿no?,
y en consecuencia esta posición femenina concierne, ¿no?, en ir más allá del patriarcado, ¿no?, más allá del padre y de los referentes fijos que configurarían la neurosis de cualquier persona, con independencia del género. Pues bien, ¿cuál es el diálogo que puede existir entre el feminismo y el psicoanálisis? Después de haber realizado estos breves aportes, dialogaremos con las reivindicaciones feministas. Aquí aparecen, ¿no?, detalladas. ¿Cuál es la primera? La lucha contra el patriarcado. ¿Qué puede decir el psicoanálisis? Pues bueno, sabemos que el patriarcado es un sistema de poder que lleva años instalado y es un ejemplo de que el poder es inherente a cualquier estructura social. Pensar en erradicar el poder, como hemos visto, ¿no?, el poder fálico, es absolutamente imposible. Además, en este camino de querer erradicarlo podemos caer, ¿no?, en pensar que puede llegar a una felicidad tras la derrota del patriarcado, ¿no? Ahora bien, habrá que pensar en qué modo, ¿no?, podemos emanciparnos singularmente de él y cómo esto puede generar un efecto, ¿no?, a nivel social. Es decir, si bien no podemos derrocar el patriarcado como tal, ¿no?, sí podemos cultivar un camino igualitario, un proyecto igualitario al mismo tiempo. Segundo punto, ¿no?, de conclusión, la erradicación de la violencia machista, ¿no? La violencia hemos visto que es un fenómeno humano que no se va a erradicar. Esto no significa que no debamos luchar contra ella, sino que no nos frustremos porque no se consiga, ¿no?, en su totalidad. Consideramos absolutamente importante poner el foco en diferentes formas de violencia, ¿no? Como hemos dicho, la posición femenina no es patrimonio de la mujer y en consecuencia es importante entender que este rechazo a lo femenino es algo inherente a ambos sexos y que quizás sea más acertado hablar de violencia contra lo femenino, ¿no? El tercer punto del que queremos hablar es la lucha a favor de la emancipación de la mujer. Los proyectos emancipatorios que hemos visto del psicoanálisis y del feminismo son distintos. Mientras el feminismo busca liberar a la mujer de su sometimiento a partir de la conquista de la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, el psicoanálisis, por su parte, busca liberar a las personas con independencia del género de su malestar a partir del tratamiento del síntoma, diciendo sí a la feminidad y asumiendo lo imposible, ¿no?, como la lógica del no todo de la que hablábamos. El cuarto punto es la lucha contra los estereotipos de género. El feminismo no puede pensar en que la derrota de los estereotipos va a poder llegar a, ¿no?, a conquistar una identidad plena en los sujetos, porque volvería a caer en lo mismo, ¿no? Se advierte que es súper importante no caer en este espejismo, de pensar que se puede llegar a la liberación, por ejemplo, sexual total a partir de la lucha contra los estereotipos, porque el psicoanálisis desde aquí entiende que todos somos una minoría sexual, cada uno se estructura con sus particularidades y que lo interesante es apoyar el goce de cada uno asumiendo al mismo tiempo lo imposible, ¿no? De esto que hablábamos, de lo que no hay relación sexual, ¿no? Es decir, que cualquier sujeto con independencia del género se va a encontrar ante lo imposible, ¿no?, a nivel sexual. El quinto punto es la lucha a favor del lenguaje inclusivo. Por supuesto, el psicoanálisis apoya, ¿no?, el lenguaje inclusivo, pero es verdad que lo que hemos empezado a ver es pues que la política inclusiva, que está en la línea de neutralizar o feminizar el lenguaje, se ha complejizado a raíz de las personas o identidades que no se sienten binarias y ha puesto en duda, ¿no?, que el genérico se utilice desde esta lógica y ha propuesto, por ejemplo, el uso de la X o la E, ¿no? Nosotros pensamos que el lenguaje como tal no es capaz de nombrar a todos los sujetos y que por estructura no es inclusivo, entonces pues que hay que llegar a un acuerdo, ¿no?, porque no siempre va a poder nombrarlo todo, ¿no?, y a todos. En este sentido yo creo que se debe poner freno a la idea de que exista un proyecto lingüístico que sea capaz de nombrarlo todo, porque es un imposible, ¿no? El punto 6 es la lucha a favor de los cuentos igualitarios y sexistas, que sería el último punto, ¿no?, de diálogo posible. El psicoanálisis piensa que es interesante promover la creación de nuevas ficciones epocales que ayuden a dar sentido a las nuevas subjetividades, pero no apoya la censura de los cuentos sexistas, porque lo que considera es que no existe un efecto automático, ¿no?, entre leer Caperucita y convertirte en un lobo feroz, como en jugar el GTA San Andreas y convertirte en un sádico delincuente, como decía Ubieto, ¿no?
Los cuentos, en definitiva, cumplen una función de ayudar a las personas a comprender y a elaborar su realidad psíquica, y nosotros no podemos determinar qué cuentos, ¿no? Son los válidos o no válidos para que los sujetos tramiten estas cosas. Además, tampoco podemos presuponer el significado inconsciente que tiene para cada niño, ¿no? Cada cuento, porque esto sería dogmático y totalmente totalizador, ¿no? En consecuencia, las conclusiones a las que podemos llegar no es que la lucha feminista no debe convertirse en una guerra de unos contra otros, en este caso de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres, ¿no? Se advierte el problema ético en el que pueden incurrir las feministas por adscribirse a una moral colectiva, ¿no? Repitiendo lo mismo de aquello, ¿no? Que acusan. Hemos demostrado de manera muy breve que un sujeto con independencia del sexo puede estar posicionado de una u otra forma respecto de la lógica masculina y femenina. Al mismo tiempo hemos dilucidado que todas las personas podemos ser violentas y por estar atravesadas por la lógica fálica, ¿no? Ya que rechazamos lo femenino. Esto lo que debe apelar es a una posición de responsabilidad subjetiva a todos que nos permita promover un lugar activo y no pasivo frente a lo que nos pasa, reflexionar sobre lo que rechazamos de nosotros mismos y de otros, detectar y condenar cualquier forma violenta y reconocer cuando hemos sido víctimas, y apoyar una política que defienda en definitiva la igualdad de los sujetos en su singularidad y diferencia. Esta lógica en sí misma es absolutamente inclusiva y tiende a acoger a otras subjetividades que también son rechazadas fóbicamente por la sociedad, como decía Butler, como ha sido rechazada la mujer por los hombres. Y bueno, esto sería todo. Espero bueno, aquí están algunas de las referencias que he utilizado para este trabajo. Señalo con principal importancia los aportes de Lacan y de Freud, ¿no? Al estudio de la mujer, y algunos psicoanalistas modernos como pueden ser Mercedes de Francisco, Jorge Alemán o Ubieto, ¿no? que me ha ayudado mucho a poder reflexionar estas cuestiones. Y bueno, cualquier cosa está ahí en mi correo para más información, y estaré encantada de poder dialogar con vosotros sobre estas cuestiones. Un abrazo y hasta la próxima.